Helen está de vacaciones y no nos acompañará durante toda esta semana, además está de cumpleaños, así que aprovechamos para enviarle un saludo muy especial. Hace frío en la capital, así que salgan bien abrigados de casa. También queremos recordarles que manejen con mucha precaución para evitar accidentes de tránsito. Les queremos recordar además que también las 24 horas del día, nuestras cuentas en las redes sociales, nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico están disponibles para que nos cuenten lo que pasa en su sector. Nos pueden adjuntar fotos y videos para juntos buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Vamos a iniciar con la información, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Con información internacional. El coronavirus sigue cobrando víctimas mortales en China. El brote deja hasta el momento 80 muertos y 2.700 casos confirmados. Mientras tanto, Estados Unidos y Francia se preparan a evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. El coronavirus se propaga cada vez con más fuerza en China, donde la cifra de muertos aumenta estrepitosamente y ya alcanza las 80 víctimas mortales. El gobierno además confirmó que los infectados superan las 2.700 personas. Las autoridades no se atreven a estimar cuánto tiempo pueden tardar en controlar la situación. Aún están investigando cómo se extiende. Además, existe el riesgo de que mute. Y aunque por el momento los científicos no han encontrado cambios evidentes en el virus, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China anunció que empezó a desarrollar una vacuna. Parece que el virus cada vez es capaz de expandirse con más fuerza. Necesitamos más datos clínicos para analizar su toxicidad y virulencia. Los expertos han evaluado que la epidemia ha entrado en una etapa grave y complicada. Wuhan, ciudad foco de la enfermedad, se mantiene aislada desde el jueves junto a gran parte de la provincia de Hubei. Los habitantes describen los hospitales como un caos con personas desbordadas, pacientes abandonados y esperas angustiantes. A través de altavoces se emiten mensajes que llaman a evitar los rumores y acudir a los hospitales en caso de malestar. Mientras tanto, varios países examinan la posibilidad de repatriar a sus ciudadanos, una posibilidad que están valorando algunos extranjeros que se topan con las pocas opciones que por el momento les ofrece la administración china. No queremos dejar Wuhan por el momento porque nuestra vida está aquí. La primera oportunidad que tenga, si se presenta, pues sí me gustaría salir de Wuhan y de China en general. Esta nueva crisis sanitaria se suma a la crisis política que ya vive Hong Kong, donde los manifestantes furiosos prendieron fuego a un edificio tras conocer que iba a dejar de destinarse para vivienda pública y se iba a utilizar como edificio de cuarentena para los contagiados del coronavirus. En Estados Unidos, mientras tanto, ya se contabilizan 5 casos. En tanto, Canadá ya registra su primer contagio. Estos países además se preparan a evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. Asimismo, ante la emergencia desatada en China, la Embajada de Ecuador en el país asiático informó que hasta el momento ninguno de los ciudadanos ecuatorianos que vive en dicho país se encuentra afectado. Angie Torres, 24 horas. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud Pública informó anoche que se ha identificado un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador. Se trata de un ciudadano de nacionalidad china de 49 años de edad, quien salió de Hong Kong con destino a Quito, donde arribó el pasado 21 de enero sin presentar ninguna manifestación que evidencie afecciones respiratorias en su salud. Sin embargo, días después, al presentar síntomas como tos, flema, temperatura de 39 grados centígrados, dolor torácico, fue trasladado y atendido inmediatamente en una casa de salud. Luego de los exámenes respectivos, los médicos determinaron que podría tratarse de un caso de nuevo coronavirus, por lo que el paciente fue aislado y continúa bajo estudios necesarios para obtener un diagnóstico definitivo. Asimismo, se ha dado seguimiento de los contactos que el paciente tuvo durante su viaje. El ministerio indicó también que se están adoptando todas las medidas de prevención, entre ellas los controles en puertos y aeropuertos y también en las fronteras para identificar posibles casos. A propósito de este tema, el Instituto de Investigación de Salud Pública Leopoldo Izquieta Pérez estará a cargo de la vigilancia del coronavirus. En un comunicado se explicó que cuenta con el equipamiento y tecnología para la identificación oportuna de este virus. ¿Está nuestro país preparado para advertir una posible llegada del coronavirus? Esta pregunta hecha por muchos frente a la mortal epidemia
ya fue contestada y con claridad en un comunicado del Instituto Izquieta Pérez, encargado de la vigilancia del coronavirus. Textualmente dice: este centro de referencia nacional cuenta con equipamiento de punta y la tecnología necesaria para el adecuado diseño e implementación de las metodologías moleculares para la oportuna identificación del nuevo tipo de coronavirus. En el comunicado además se especifica que el Instituto de Investigación de Salud Leopoldo Izquieta Pérez es un centro reconocido por la comunidad científica y que forma parte de la Red Global de Vigilancia de la Influenza, de la OMS y de la OPS desde el 2006. La alerta se encendió en América Latina cuando México, Colombia y Brasil advirtieron de posibles casos de coronavirus. Esto generó preocupación por la cercanía, sobre todo de nuestro vecino del norte. Sin embargo, las autoridades de estos 3 países han descartado ya el contagio, por lo que Latinoamérica está libre de coronavirus. Pero en China, país donde surgió la epidemia, ya se han detectado 1.300 casos, 41 de ellos mortales. En Ecuador se mantiene la vigilancia en puertos, aeropuertos e ingresos terrestres. Inclusive desde el vuelo hay procesos de capacitaciones para identificar si alguien tuviera un cuadro respiratorio, un cuadro febril, pero en el momento que arribe, lógicamente, tener la alarma respectiva, el aislamiento y la valoración médica en el caso de ser necesario. El viernes en el ECU 911 en Quito se reunieron varias autoridades del gobierno para articular acciones. Ahora, con el Instituto de Investigación de Salud Pública Leopoldo Izquieta Pérez, a cargo de la vigilancia del virus. Dayana Monroy, 24 horas. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos con otros temas. El alcalde del Cantón Mejía declaró en emergencia a la Dirección de Servicios Públicos. Sitios como el Camal, los mercados y los cementerios tienen graves problemas que podrían incluso afectar a la salud de los ciudadanos. Así, con un hacha y una lanza faenan a las reses en el Camal municipal del Cantón Mejía. Esto se nos dañó ya como unas 2 o 3 veces porque esta máquina ha cumplido ya su tiempo útil de vida. Entonces lo que hemos estado haciendo últimamente es sacrificando a los animales con esta herramienta, a la antigua, como se puede decir. Entonces eso provoca malestar en los introductores, que son los propietarios del ganado, porque se les estresa a los animales, no existe un proceso de matanza adecuado. 3 de las 5 máquinas necesarias para el proceso están dañadas y las otras 2 cumplieron con su vida útil hace 5 años. Por ello, usan instrumentos que se descartaron para esta práctica hace más de 20 años. Asimismo, la sangre y el contenido estomacal que sale de las reses cae en un canal que llega al río Timbo, afluente que cruza por el cantón y que sirve para el riego de cultivos de hortalizas y de bebedero de animales que producen leche. Una de las fuentes de contaminación más grandes. Estamos hablando que cada animal aproximadamente evacúa alrededor de unos 10 litros a 12 litros de sangre. Y nosotros faenamos en veces hasta 90, 100 animales. Usted puede ver y darse cuenta de la cantidad de sangre cada día. Los cementerios municipales también fueron declarados en emergencia y es que el 98% de los nichos ya están ocupados y la mayor parte de ellos no se sabe a quién pertenece. Estos espacios no tienen un catastro actualizado desde el 2012. Se construyeron sin un orden definido y el instrumental en la morgue consta de una sierra, una cuchara y un estilete. Las cruces o mausoleos están uno sobre encima de otro. O sea, no tenemos un orden adecuado. No tenemos tampoco de quién son. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos el nombre del fallecido, más no un registro de quién está hecho cargo de esto. Son 5 sectores declarados en emergencia por parte de la Municipalidad de Mejía para evitar problemas sanitarios. Entre ellos están también los mercados, la feria de ganado y el proceso de recolección de desechos sólidos. Nosotros hemos declarado en emergencia a toda la Dirección de Servicios Públicos. Esta herramienta nos ayuda a reducir trámites, reducir procesos, buscar partidas de otros sectores para poder fortalecer el presupuesto y poder ir invirtiendo en diferentes áreas que nos permitan ir resolviendo problemas que tenemos. Durante la intervención, las autoridades tienen previsto invertir más de $1.400.000 durante los 180 días que dura la emergencia. Estefanía Paz, 24 horas. 5 bares fueron clausurados y 3 suspendidos en el norte y sur de la capital por no contar con los permisos de funcionamiento y adulterar los documentos. Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito sancionó a 150 vehículos que estaban mal estacionados afuera de los establecimientos. Un mega operativo de control se desarrolló este fin de semana en el norte y sur de la capital, donde se clausuraron a 5 bares por no contar con los permisos de funcionamiento y adulterar documentos.
Además, se suspendieron a 3 establecimientos nocturnos por encontrar a más de 20 personas en estado etílico. Para el buen uso del espacio público, el control de UAEs, permisos y delincuencia. Esto es un operativo que estamos haciendo en el sur de Quito, tanto en la Michelena como Alonso de Angulo. También se procedió a la clausura en un local en la calle Wimper en el norte de Quito. Esto por denuncias de la ciudadanía, quienes indicaron a las autoridades que el establecimiento tiene permisos de restaurante y no de discoteca. El propietario del establecimiento se encontraba en notorio estado de embriaguez, existían más de 20 personas en alto estado de embriaguez también. Adicional a eso, el propietario estaba trabajando con una actividad económica que no le corresponde al que tiene en la LUAE. Y también existió alteración del orden público en las partes adyacentes del establecimiento. Este mega operativo interinstitucional, realizado conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, se realizó por pedido de los moradores de las zonas de diversión. La comunidad estamos para ayudarles, porque para la inseguridad debe trabajar la trilogía: comunidad, policía y autoridades. En los exteriores de los centros de diversión, en tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito sancionó a más de 150 vehículos mal estacionados. Según un comunicado de la entidad, 78 vehículos fueron multados y 72 llevados hacia los patios de retención. Estos operativos continuarán desarrollándose durante las próximas semanas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ahora les contamos que en la capital se identificaron 77 taludes que tienen riesgo de deslizamiento. Los más visibles se ubican en zonas como la Simón Bolívar, en la Ruta Viva y en barrios como Osorio, Pinar Alto y Comuna. El municipio analiza el grado de riesgo para mitigarlo y así evitar tragedias. La tranquilidad de los vecinos de Toctiuco se vio alterada la mañana del pasado miércoles 22 de enero cuando las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra y el colapso de una vivienda. Hemos trabajado en el derrocamiento de la vivienda que ya fue expropiada en el año 2016. Hubo una saturación de lluvias donde se gestionó un deslizamiento y estuvimos trabajando con la comunidad justamente en temas de prevención. Según la Secretaría de Seguridad, esta es una de las 133 emergencias registradas desde septiembre hasta enero. Hemos desarrollado el plan lluvia y el plan de deslizamiento de tierras para que con todo el equipo del EMOP, del EMAP y todas las instituciones del municipio podamos gestionar temas en prevención, que eso es donde realmente debe radicar para la prevención de riesgos y también temas de seguridad. Como parte del plan lluvias, hasta el momento se han identificado 78 zonas de posibles inundaciones y más de 70 lugares de posibles deslizamientos de tierra. Sobre todo en el área de Turubamba y Solanda, que son los puntos más vulnerables. También tenemos identificados 72 puntos de control y continuo monitoreo en lo que es deslizamiento de tierras. Por ejemplo, laderas de San Francisco, Osorio, entre otros, como el Pinar Alto. El municipio cuenta con un monto para enfrentar los estragos de la época. Estamos hablando de alrededor de más de 7 millones, específicamente en la seguridad, pero de ahí tenemos todas las dependencias que también están trabajando en temas de mitigación de riesgos. También producto de las emergencias, 18 familias resultaron afectadas y una persona fallecida. Helen Quiñones, 24 horas. 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos con más noticias. Los moradores del barrio Elegido, esto en el centro de Quito, denuncian que en la calle 6 de diciembre y Tarqui no hay adoquines desde las manifestaciones del pasado octubre. Hasta ahora no tienen una respuesta de las autoridades. Nuestra compañera Angie Torres está en este sector para darnos más detalles. ¿Qué te dicen los moradores, Angie? Muy buenos días, coméntanos. Muy buenos días, Isa, amigos televidentes. Así es, nos hemos trasladado hasta la avenida Tarqui y 6 de diciembre, porque aquí los moradores señalan que, como podemos ver en imágenes, desde hace 6 meses, los manifestantes que justamente protestaron en estas manifestaciones del mes de octubre tomaron los adoquines de aquí
para ejercer su derecho a la protesta, y desde entonces no hay una respuesta de las autoridades, pues justamente ellos dijeron que iban a solucionar este inconveniente, que se iba a reemplazar los adoquines que están aquí faltantes, pero no hay una respuesta 5 meses después. Es justamente el morador de este sector, Pedro Urquizo, que nos va a contar un poquito más los detalles sobre este inconveniente. Buenos días, vecino, cuéntenos por favor, ¿cuál es el inconveniente? Muy buenos días y gracias por su presencia. Como le decía, pues estamos acá nosotros preocupados por la inacción de las autoridades competentes en lo referente al arreglo de aquí de la acera, que son 5 meses que llevamos ya sin atención. Esto se dio a partir de las bullas de octubre y no hemos tenido una respuesta concreta. Esto realmente afecta mucho a los peatones y también nos acarrea dificultades aquí en el negocio y a todos los moradores del sector. Perfecto. Usted me decía que fueron las autoridades en persona y específicamente el presidente de la República que les hizo un ofrecimiento. ¿Cuál fue el ofrecimiento? Sí, bueno, el ofrecimiento básicamente del presidente de la República que estuvo aquí en este lugar junto con la ministra de Gobierno fue la construcción de una unidad de vigilancia comunitaria en el Parque Elegido para los moradores del sector. Es muy necesaria esa unidad de vigilancia, como le digo nuevamente, que fue ofrecida, y en ese momento el presidente indicó a la señora ministra María Paula Romo que ejecutara la acción a través de las autoridades competentes, pero no tenemos nada concreto hasta la fecha. El parque es un lugar muy inseguro aquí en el Ejido. Se han dado asesinatos. Hace unos días asesinaron, entiendo, a un joven aquí en el parque, recién entrada a las horas de la noche, y no se puede ya caminar, ni siquiera en el día se puede atravesar el parque. Perfecto. Justamente queremos conversar con el señor Ángel Pilco porque él nos va a contar un poquito más sobre el ofrecimiento de la construcción de la unidad de vigilancia. Es un peligro constante que las personas circulen por este parque. Cuéntenos, ¿cómo fue el ofrecimiento de las autoridades? ¿Qué les dijeron? Por favor, acérquese un poquito hacia acá. Muchas gracias. Señorita, muy buenos días. Gracias a Teleamazonas por visitarnos y hacer eco de las necesidades y peticiones del sector. Una de las situaciones, como decía el vecino, en la que se halla el parque del Ejido, el sector del Ejido, es la inseguridad. Luego de los hechos suscitados en el mes de octubre, acto seguido nos visitó el señor presidente en este mismo lugar, juntamente con la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, hicieron el ofrecimiento inmediato de la instalación de un retén policial aquí en el parque del Ejido. Hasta la presente fecha no tenemos un pronunciamiento oficial. Esperamos que ese ofrecimiento dado por el señor presidente se cristalice, que no haya sido nada más un ofrecimiento que quede en el aire. Los riesgos, los peligros, es de conocimiento público, señorita. Recién nomás, hace algunos días atrás, un joven fue víctima de asesinato por no dejarse robar el celular. A esa magnitud está el peligro, a esa magnitud ha llegado la delincuencia. Los locales, los negocios están inseguros. No tienen esa libertad para realizar su actividad comercial, por los cuales, utilizando este medio, hago énfasis y eco a las autoridades, al señor presidente y a la señora ministra de Gobierno que instalen lo más pronto posible el retén policial, mi señorita. Muchísimas gracias, vecino. Así es, entonces, justamente el pedido de los moradores de aquí del barrio Elegido son 2 pedidos específicos. El uno de ellos es que se reemplacen, se reubiquen los adoquines que hacen falta aquí en esta calle, la avenida Tarqui y 6 de diciembre, y que se construya la unidad de vigilancia en el parque Elegido, para que puedan de esta manera garantizar la seguridad para los moradores de aquí y para quienes vienen a visitar el parque. Es la información que por el momento se genera desde este sector. Vamos a regresar a estudios. Ustedes tienen más noticias. Muy buen día. Un buen día para ti también. Muchas gracias, Angie, por receptar las denuncias de nuestros vecinos. Vamos a continuar con más información. Les contamos ahora que el incendio forestal que se registró en el Cerro Casitagua consumió 340 hectáreas de bosques. Una persona investigada como presunta responsable, y las autoridades creen que la recuperación de esta zona necesita un tratamiento especial para su remediación. Vamos a ver. Ya 340 hectáreas fueron afectadas por el incendio forestal que se registró en el Cerro Casitagua, ubicado en el norte de Quito, desde el pasado 13 de enero. Sin duda ese es
una cifra que nos pone en alerta. Nos pone en alerta porque en el 2019 el Ecuador tuvo una afectación en vegetación consumida por el fuego, aproximadamente 18.000 hectáreas. Y hemos empezado el año también ya empezando a sumar esas afectaciones. El fuego dejó afectaciones a la flora y fauna nativa de la zona. Finalmente fue controlado el 17 de enero, 4 días después de su inicio. Esta afectación en territorio ha sido trasladada a la Secretaría del Ambiente para que se pueda hacer la evaluación de la cobertura vegetal y de la fauna silvestre que ha sido afectada. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, la topografía del lugar, las altas temperaturas y la altura dificultaron las labores. Hubo en un inicio, se detuvo una persona, un indigente que estuvo en la zona, que al parecer fue quien lo originó, sin embargo estuvo retenido en flagrancia y al no haber pruebas fue liberado, pero hay un proceso de investigación que está en marcha. Fueron más de 90 horas de labores y más de 400 bomberos de diferentes ciudades del país que trabajaron para sofocar las llamas. Estos caballeros del fuego fueron reconocidos por el municipio de la capital. La topografía y el viento dificultó lo que es las labores de extinción del fuego, pero se logró controlar. Según las autoridades, la flora que se consumió es típica de bosque seco y necesita un tratamiento especial, por lo que su recuperación será lenta y la remediación debe ser con las mismas especies que se perdieron. Helen Quiñones, 24 horas. Cargados por el Seguro Social en Guayaquil se deterioran ante la falta de normativa para su remate. Las cuentas por cobrar superarían los $2 millones. Él es Raúl Vélez, tiene un garaje en el centro de Guayaquil, pero hace 5 años no lo puede utilizar. Desde entonces guarda más de una decena de vehículos que fueron embargados por el Seguro Social a los afiliados que no pudieron cumplir con el pago de sus obligaciones. Hay motos, furgonetas, camionetas y autos de alta gama que se van depreciando. Según Vélez, él solo quiere que el IES le pague el servicio de custodia, que a la fecha suman ya más de $70.000. Se les ha pasado el informe, ellos tienen conocimiento, los mismos ellos dan fe de que el Seguro Social se compromete a pagar $3 diarios por cada vehículo, pero a los escritos lo único que se remiten es decir de que ya está en proceso, de que ya le van a dar solución, de que ya está en la vía, pero nunca tienen fondos, que porque no salen a remate, no pueden cancelar ningún valor. Otro de los bienes incautados por el Seguro Social y que acumula deudas es un departamento en el piso 10 del edificio Galeón, ubicado en la avenida Malecón, centro de Guayaquil. Desde que se embargó el departamento, la deuda con la administración del edificio alcanza los $4.000. Pero no son los únicos bienes en poder de la Dirección Provincial del Seguro Social de Guayas. En total, serían 33, 18 muebles y 15 inmuebles. Tenemos maquinaria agrícola que se ha atado también. Hay departamentos, hay casas, hay bodegas, etcétera. Y señala que de hacerse un avalúo de estos bienes, el valor bordearía los $2 millones. Por tal razón, asegura impulsar reformas para agilizar el remate. Para alivianar la carga administrativa que nosotros tenemos al momento de generar los remates y así poder romper este cuello de botella. El funcionario espera que antes de marzo se aprueben las reformas para iniciar con el proceso de remate. El segundo paso sería el pago de las deudas. Joana Ramos, 24 horas. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se refirió a varios temas de coyuntura, entre ellos al combate al tráfico de combustible, a la preocupación del Estado por la construcción del puente de Mataje y sobre su candidatura en las próximas elecciones. Escuchemos. Sobre su eventual candidatura presidencial. Nosotros en el gobierno hemos dicho varias veces que en alguna forma vamos a participar, ya sea con candidato propio o apoyando a alguna persona idónea para lo que requiere el país. El país requiere salir de los radicalismos, ir a lo racional, tratar de resolver problemas con honestidad, con sinceridad. ¿Y podría ser usted? De nuevo, yo no estoy pensando en eso, lo he dicho varias veces, creo que no es momento, además entrar ahorita en eso sería distraer de cosas más importantes, le soy sincero. Control de contrabando de combustible en las fronteras. Ese es un problema inmenso que tiene el país hace 45 años. Nosotros sabemos que el único que ganó con lo de octubre, cuando no se logró sacar adelante una medida importante, fueron sobre todo los contrabandistas, seguidos de los que no necesitan esta ayuda del Estado, que son
el 75% de los que la reciben. Entonces, por eso estamos trabajando en resolver de forma definitiva algo que, caso contrario, va a ser siempre muy difícil de controlar. Preocupación por puente construido en Mataje. Preocupación en la apertura del nuevo paso hacia Colombia porque no está listo el centro binacional, que es un compromiso del querido país de Colombia, que esperamos que cuando esté listo podamos darle operatividad a ese paso. Pero justamente ese se suma a algunos pasos adicionales, otros clandestinos. Deuda municipio de Guayaquil. Yo sí pido un poco a las autoridades del país, algunos, de hecho la mayoría, han llegado ya a acuerdos de pago con el gobierno nacional, acuerdos de pago que se están cumpliendo con el tema del IVA. Debo de resaltar que en el tema de asignaciones de ley estamos al día con todos los municipios del país y hay otros municipios, en el caso puntual de Guayaquil, con el que no se pudo llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos que pagar, vamos a pagar dentro de las posibilidades del país. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ahora les contamos que más de 115,000 personas perdieron su empleo adecuado durante 2019. Durante nuestro programa dominical Hora 25, algunos expertos y el ministro de Trabajo plantearon propuestas para frenar el deterioro del trabajo formal y generar también nuevas fuentes de empleo. El empleo adecuado en el país, es decir, aquel en el que se labora 40 horas y se gana igual o más que el salario básico, pasó de 40,6% en 2018 a 38,8% en 2019. A esto se suma que 5 millones de ecuatorianos están desempleados. Desde el Parlamento Laboral, su titular asegura que hace falta un verdadero diálogo. La población económicamente activa crece en el orden del 2% y eso significa 173,000 empleos nuevos que requiere el país. Para encontrar entonces esas fuentes de trabajo, ¿con quién tenemos que dialogar? Tenemos que dialogar con el sector empresarial, tenemos que dialogar con el gobierno. El diálogo social ha sido impuesto por el presidente Lenín Moreno como una política de su gobierno. Esa ha sido una de las claves fundamentales que nos ha permitido reconciliarnos. Mientras que para el sector empresarial hace falta más que palabras. Si la política pública no está dando resultado, hay que hacerle cambios. Pero sin duda en lo que todos coinciden es que una salida al desempleo es el emprendimiento. El emprendimiento puede ser una solución al desempleo siempre y cuando sea un emprendedor innovador. Según Andrés Zurita, director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento, Ecuador es uno de los países más emprendedores del mundo. Un 30% de los ecuatorianos emprende. Sin embargo, sostiene que se requieren reglas favorables y claras. Cuando un emprendedor arranca, vive en incertidumbre. Eso significa que tengo altas probabilidades de cerrar. Entonces, el trámite para cerrar no puede tomar 5.6 años. Si queremos que este emprendedor emplee, tiene que ya reglamentarse el contrato emprendedor. De su lado, las autoridades además reconocen que se debe impulsar el emprendimiento. Que el sector empresarial se comprometa, que la banca pública y la banca privada de igual manera den esta respuesta. El ministro asegura que es importante llegar a un acuerdo respecto a las reformas laborales que permitan dinamizar el empleo. Sin embargo, no consiguen el apoyo de los sindicatos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. 8 de la mañana con 7 minutos. Les contamos ahora que un accidente de tránsito se registró en la calle Vancouver en el sentido oriente-occidente. Una buseta escolar se impactó contra un vehículo. Producto de este siniestro, 3 personas resultaron golpeadas. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que por el momento hay el cierre de vía sobre la calle Vancouver en el sentido oriente-occidente. Tome las debidas precauciones. Seguimos con más y también les contamos que está listo ya el borrador del Estatuto Autonómico o de Autonomía de Quito, que vendría a ser una mini constitución de la ciudad y que permitirá reorganizar su administración. Para ampliar este tema, a esta hora nos acompaña Fernando Carrión, catedrático y asesor externo también de la alcaldía, así que lo saludamos en este momento. Buenos días, Fernando, cuéntenos cuáles son las ventajas de que Quito avance este modelo de autonomía. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos ya muy contentos porque hemos terminado esta fase de redacción del Estatuto de Autonomía de Quito, que va a permitir un lapso relativamente pronto, yo espero que en esta misma semana, ya podamos con esta base empezar una discusión generalizada en la ciudad para encontrar las grandes soluciones que Quito necesita, sobre todo en el ámbito de la gestión. Sí, efectivamente es una especie de mini constitución, es el marco jurídico que establece la Constitución desde el año 2008 para acá. Con este nuevo instrumento legal, ¿Quito asumiría, o en este caso el municipio de Quito asumiría nuevas competencias? Sí, está previsto eso exactamente porque, por ejemplo, el COTAD, que fue aprobado en el 2010, le restó a los municipios quizás 3 competencias de educación, salud y seguridad.
y la idea es que con el Estatuto de Autonomía de Quito esas competencias puedan ser recuperadas para el municipio, más otras adicionales. La Constitución, como decía, del 2008 establece que las competencias de este tipo de estructuras metropolitanas tendrán las competencias de las regiones, de las provincias y de los cantones. Pero al asumir estas nuevas competencias como educación, salud, seguridad, ¿no estaría por encima el Estatuto de la Constitución? ¿No se supone que estas competencias son únicamente y exclusivamente del Gobierno Nacional? No, en absoluto, porque seguirá existiendo la rectoría por parte del Gobierno Nacional. Por ejemplo, en el ámbito de seguridad, el municipio, a través de esta estructura jurídica, el municipio no va a tener policía, no va a tener justicia y no va a tener cárcel. Pero sí va a poder hacer prevención del delito. Hay una paradoja, el municipio de Quito cobra la tasa de seguridad y paradójicamente no puede llevar a cabo políticas de estas características. En el ámbito de educación, desgraciadamente el municipio ha relegado esa competencia que desde hace mucho tiempo la venía haciendo y en buenas condiciones. Este rato el municipio de Quito tiene una capacidad de alrededor de 3-4% de la matrícula que hay en Quito. La idea es que eso se incremente. Ahora entiendo entonces que estas competencias no pasarían de forma definitiva a Quito, sino que podría apoyar en estas tres competencias específicamente que ha mencionado. La idea es que sean competencias concurrentes, que no sean competencias exclusivas ni del gobierno nacional ni del gobierno local, sino que haya cooperación entre los dos niveles de Solo gobierno. para entender un ejemplo, en el caso de seguridad, que es un tema que sin duda les preocupa mucho o que nos preocupa a los ciudadanos que vivimos en la capital, ¿cómo podría asumir el municipio estas competencias? ¿Cómo podría apoyar para, obviamente, hacer de Quito una ciudad más segura? Por ejemplo, en ese ámbito hay todo esto que se denomina la prevención situacional, que no es otra cosa más que poner ciertos diques a que se cometan los hechos delictivos en el espacio público. El caso de iluminación, el caso de mobiliario, el caso de, hay una cantidad de instrumentos tecnológicos como la videovigilancia, etcétera, que el municipio perfectamente las podría hacer, pero que este rato desgraciadamente no la puede hacer. Está también todo lo que se trabaja en los barrios con alarmas comunitarias, es decir, hay un conjunto de actividades que efectivamente podrían hacerse, nuevamente reitero, de manera coordinada con el gobierno nacional. Ahora, ¿se podrían cambiar también las formas de financiamiento de la capital en cuanto a recaudación de impuestos? A ver, el municipio con esta estructura tendría 4 formas de ingresos: una que son los impuestos, 2 las tasas, 3 lo que son las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales y 4 lo que es endeudamiento. La idea es que esas 4 orígenes se mantengan, pero mejorando algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de impuestos, el municipio está haciendo una inversión muy grande, el 70% del financiamiento del metro está financiando el municipio de Quito, y eso va a generar una serie de ingresos, por ejemplo, de IVA, de impuesto a la renta, de consumos especiales, etcétera. Entonces, la idea que tenemos aquí es que sería conveniente que se establezca, por ejemplo, un acuerdo conjunto, nuevamente, con el gobierno nacional, para que los repartos del incremento de estos recursos puedan llegar al municipio de Quito y obviamente también al gobierno nacional. Pero algo específicamente plantea tal vez el borrador. Yo leía que se estaba viendo la posibilidad de que todas plataformas y toda economía virtual o vinculada a lo virtual también sirva de ingresos para el municipio. Se está haciendo un estudio y esa es una de las razones por las cuales el día de hoy justamente vamos a definir si eso puede entrar o no. Aquí hay el caso, por ejemplo, de Uber, Cabify, que básicamente utilizan la ciudad, las vías de la ciudad, y lo lógico sería un impuesto al rodaje, por decirlo de alguna manera. O en el caso de Airbnb, que básicamente lo que hace es utilizar toda la infraestructura de vivienda que existe en la ciudad y que está pues vinculada a Airbnb. Y entonces aquí, a través de un mecanismo de uso de sueldos más impuesto predial, podría ser un mecanismo para obtener recursos adicionales. Pero esto todavía no incluye el borrador, o sea, se lo podría incluir. Eso es el día de hoy que vamos a tomar esa decisión. Perfecto. Interesante también este tema. Ahora, contar con un estatuto de autonomía también implica crear
o implicaría crear un sistema de participación ciudadana. ¿Qué plantea también el documento al respecto? Bueno, aquí hay varias cosas. Una, por ejemplo, la proximidad. Quito ha crecido demasiado, son casi 3 millones de habitantes y lo que hemos venido sosteniendo es que Quito es una ciudad de ciudades. Y lo interesante sería crear, por ejemplo, algo así como las alcaldías menores que existen en Bogotá, que es una experiencia que la hemos evaluado bastante bien. Y de esa manera, por ejemplo, el sur podría tener su alcaldía menor, el norte la suya, los valles exactamente igual, y que en el Consejo Metropolitano puede establecerse lo que los españoles denominan los pactos territoriales. Ahí se encontrarían para definir, por ejemplo, todo lo que sería la planificación, todo lo que serían los presupuestos, que incluso vendrían desde estas comunidades que tendrían mucho más autonomía de la que tienen las administraciones zonales de este rato. Habría la posibilidad de que puedan incluso generar ordenanzas a ese nivel, de que haya una representación política directa de cada una de estas zonas, y de esa manera obviamente mejorar la representación. La otra cosa que tenemos prevista es que el alcalde puede ser electo en una segunda vuelta cuando no tiene más de la mitad de los votos. Lo que acabamos de pasar básicamente en estas últimas elecciones, el alcalde Jorge Yunda llega a ser el burgomaestre de Quito con el 21.35%, es decir, una cantidad muy baja. Y entonces, esta es una crisis de representación que está viviendo Quito. Nosotros creemos que esto podría resolverse con el establecimiento de una segunda vuelta en la ciudad de Quito. Esto también se lo podría plantear aquí. Entonces. Sí. Y una segunda cosa en esa misma línea es que este rato el Consejo Municipal con los 21 concejales están representados por los distritos electorales. Nosotros estamos planteando aquí una cosa que podría cambiar y que podría ser muy interesante, que es algo parecido a lo que existe en la Asamblea. La Asamblea tiene asambleístas nacionales y provinciales. En el caso de Quito, la idea sería que tengamos concejales de la totalidad del distrito metropolitano y también concejales que provienen de cada uno de los distritos electorales. Ahora, a propósito de este tema de los mini alcaldes o las mini alcaldías que reemplazarían las administraciones zonales, entiendo, ¿no habría como un problema de pugna por el poder tal vez, o si no, y también cómo serían electos estos mini alcaldes por la ciudadanía? A ver, aquí hay dos cuestiones que se elegirían. Uno, el administrador zonal, para seguir hablando con la terminología actual, o el alcalde menor, será electo de una terna que presente al alcalde al consejo para que haya un pacto entre la totalidad de la representación de la ciudad con el Ejecutivo. Y en segundo lugar, habría una especie de cabildo zonal, que le estamos llamando ayuntamiento, donde será electo popularmente dentro de la zona, dentro de la circunscripción, para que haya un encuentro de la autoridad delegada que viene del ámbito general con la autoridad que surge del ámbito popular. Ahora, también el Estatuto de Autonomía, o en el Estatuto de Autonomía, en este borrador, ¿se va a legislar el tema de gestión de riesgos, tomando en cuenta que Quito es vulnerable a los desastres naturales? Esa es otra de las competencias que tiene que ser concurrente con el gobierno nacional, porque los problemas que se viven periódicamente en Quito, producto de terremotos, de inundaciones, de sequías, etcétera, son de ámbito nacional. Y las problemáticas son muy complicadas. Acabamos de pasar estos incendios y era imposible que solo la capacidad instalada de Quito pueda hacerlo. Entonces sí, efectivamente, eso está contemplado, pero también en el ámbito de una competencia concurrente. Ahora entiendo que se tiene listo el borrador. ¿Cuándo se tiene previsto que pase el Consejo y cuál sería entonces el camino a seguir para que esté aprobado este estatuto? Bueno, yo espero que en esta semana ya aprobemos y podamos sacarla a la luz pública, con lo cual la discusión ya será mucho más fácil, porque diríamos el artículo tal o la competencia tal, etcétera, y yo creo que será mejor. Para la aprobación vamos a seguir estrictamente lo que señala la Constitución. Eso significa que el alcalde deberá presentar este cuerpo jurídico a la Corte Constitucional para que haga el informe de constitucionalidad. Esto es, si es que está dentro del marco jurídico, si es que la Corte Constitucional dice que sí, pasaría inmediatamente a un plebiscito que tendrá que ser sometido a través del Consejo Nacional Electoral. Dicho esto, entonces, ¿cuándo tendríamos los quiteños el nuevo Estatuto de Autonomía? Aproximadamente. Bueno, este borrador para la discusión, yo espero que en esta semana. Ya. Y la aprobación de todo el estatuto, yo espero que en este año. En este año, sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, queremos agradecer la presencia de Fernando Carrión. Gracias por acompañarnos en esta mañana y darnos también luces del estatuto que permitirá que Quito, como distrito metropolitano, tenga una mayor autonomía.
8 de la mañana con 34 minutos. Seguimos informando. Y presten mucha atención porque las autoridades realizan operativos constantes en el sector de La Wimper y Coruña, al norte de la capital, para evitar que conductores estacionen sus vehículos en una zona no permitida. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está en este punto para darnos más detalles. Te damos el paso, Fernanda. Buenos días. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenos días. Y Quito está bastante frío a esta hora. Hay presencia de neblina en varios sectores de la capital, por lo que es importante que usted maneje con precaución y reduzca la velocidad. Pero ¿qué pasa aquí en las avenidas Wimper y Coruña? Pues el problema de los vehículos mal estacionados se agudiza especialmente en la noche. Por ejemplo, vemos aquí varios vehículos mal estacionados donde la línea del bordillo está pintada con amarillo, lo que significa que no se pueden estacionar. Sin embargo, vemos algunos vehículos ya parqueados desde muy temprano. Buenos días, sí, efectivamente, el bordillo amarillo le determina que no puede estacionarse. Además de eso, ya se ha instalado señalización vertical en la que está determinando las áreas de no estacionar y las áreas de estacionamiento. De igual manera, se ha pintado las áreas de estacionamiento en la vía pública con color blanco, las que determinan las áreas de estacionamiento. Entonces, en este lugar, aunque todavía falta algunos detalles que tiene que terminar la empresa de obras públicas para dejar en perfecto todo esto respecto a la señalización y determinar las áreas de estacionamiento y no estacionamiento. Sin embargo, vemos por este lado a mi izquierda que puede haber una confusión para los ciudadanos, pues se ha colocado una señalética de no estacionar donde están líneas blancas entrecortadas que significan que sí se puede estacionar. Sí, hay que hacerla recorrer unos 3 metros a la señal. Aparentemente la persona que le puso no lo identificó bien, o cuando lo pintaron no lo identificaron bien, pero sí, efectivamente eso se va a hacer corregir y se va a solicitar hoy mismo. ¿Qué es lo que pasa con la ciudadanía? Vemos en imágenes que existe un inconveniente, pues se rehúsan a que se retiren los vehículos con winchas. A ver, hay dos partes. La una es que realmente había un abuso y había un mal uso del espacio público al utilizar las veredas, al utilizar la vía pública para fines particulares, ¿sí? Y también había mucha queja de la gente que vive aquí en el sentido de que se estaba utilizando la vía de esa manera, les tapaban los estacionamientos y demás. Entonces, por eso es que se ha trabajado conjuntamente con las instituciones que corresponden para que podamos ordenar esto, ¿sí? Entonces, justamente ya han empezado a trabajar en lo que es la señalización vertical y horizontal, tanto aquí en la Wimper, y tenemos que continuar. Hay algunos detalles, como digo, que todavía faltan definir y colocar con señalización vertical y horizontal para que quede todo totalmente claro, para que todo conductor que pase, circule o estacione en este sector tenga clarísimo cuáles son las áreas en las que puede estacionar, no puede estacionar, y todos sabemos que nadie puede estacionarse sobre las veredas. Recordemos cuál es la multa para los ciudadanos que se estacionan en zonas no permitidas. La ley lo establece, es una sanción del 10% básico unificado, y si procedemos con lo que es la ordenanza pública, ¿no es cierto? La 247 establece que puede un vehículo ser levantado siendo un obstáculo en la vía pública, puede ser levantado con una grúa y la multa es de $40, y por el arrastre tendrá que ir al patio de retención. Entonces, les pedimos a la ciudadanía que respetemos las leyes, no utilicen las áreas en las que no están autorizadas para estacionar. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Marisabel. Amigos televidentes, el problema que se registra aquí en las avenidas Wimper y Coruña, las autoridades ya han tomado medidas, así que también hacemos un llamado a la ciudadanía para que cumpla y se estacione solo donde está permitido. Recordemos que aparte esta es una zona de uso de suelo tipo R2 residencial, donde no debería haber presencia de bares ni discotecas. Sin embargo, este problema se agudiza por la presencia de los mismos en horas de la noche, pues las personas que acuden a estos lugares se estacionan a lo largo de estas avenidas. Regresamos con ustedes de estudios. Muy buenos días. Un buen día para ti también, muchas gracias, Fernanda. Ya lo saben entonces, para las personas que desconocían que la línea amarilla que está pintada en la vereda significa
que no se pueden estacionar. No hace falta que esté la señalización en la vereda para que usted sepa esta información, y si no, de lo contrario, como ya escuchamos también, $40 de multa. Son más de 150 vehículos los sancionados en lo que va de este año y desde que se retomaron los operativos. Así que por favor, a cumplir las leyes de tránsito. 8 de la mañana con 49 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más y ahora les contamos que moradores del barrio Santa Prisca en el centro norte de Quito están bastante preocupados porque desde el año pasado tienen aprobada ya la solicitud de la instalación de un semáforo en las calles Manuel Larrea y Santiago, pero hasta el momento no tienen una respuesta. Vamos hasta este punto con Angie Torres, quien se encuentra justamente con los vecinos para contarnos más detalles al respecto. Así que tú tienes más información, te escuchamos, Angie. Adelante. Muchísimas gracias, Isa. Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros nos hemos trasladado a la calle Manuel Larrea y Santiago porque es precisamente este un punto conflictivo. Los moradores del sector nos denuncian que hace más de un año tienen aprobado por la AMT una solicitud para que en este punto se instale un semáforo. Sin embargo, la petición es de enero del 2019 y hasta la fecha no se ve cumplida este ofrecimiento de las autoridades. Justamente para hablarnos un poquito sobre el tema, nos acompaña esta mañana la señora Margot Morales. Muy buenos días, Margot. Acérquese un poquito para acá, por favor, para que nos comente cómo se dio este proceso de la solicitud, sobre todo de la instalación del semáforo. Buenos días. Gracias al canal por haber escuchado nuestro pedido y estar aquí presentes. Esta es una petición que se hizo en 2018 a raíz de un fatal accidente que se produjo en esta esquina, donde perdieron la vida 2 personas. Nosotros los moradores y varios vecinos de la zona, pues pensamos que era necesario la instalación de un semáforo y en esas circunstancias pues se recogió firmas y presentamos la solicitud pertinente. Una vez realizados los estudios técnicos y todo, pues efectivamente se aprobó la instalación del semáforo el 24 de enero de 2019. Lamentablemente hasta la fecha no tenemos ni siquiera un trabajo que nos dé muestras de que se va a instalar el semáforo. Los accidentes suceden a diario. La semana anterior también tuvimos un grave accidente y bueno, pues nosotros consideramos que esta es una zona de alto riesgo para los moradores y peatones de la zona. Perfecto. Muchísimas gracias. También esta mañana nos acompaña el señor Luis Moya, también morador del barrio Santa Prisca, justamente donde nos encontramos. Él nos va a contar los diferentes accidentes de tránsito que se han registrado en la zona. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Los accidentes han sido continuos y causando pérdidas humanas, lamentablemente, por el exceso de velocidad que despliegan los buses. Inclusive los peatones no pueden cruzar normalmente por la zona, que es muy importante. Usted podrá ver cómo en la manera que los carros también tienen que desplazarse de una manera con mucho riesgo porque no hay el semáforo. Perfecto. Muchísimas gracias, don Luis. Así es, amigos televidentes, nos vamos a quedar con estas imágenes que justamente muestran el riesgo que corren los peatones al querer cruzar por esta vía. Tienen ellos que esperar que los vehículos disminuyan la velocidad y se detengan para poder cruzar. Es un punto sumamente conflictivo, por lo que el llamado en este caso es a las autoridades para que cumplan el ofrecimiento de instalar el semáforo aquí en las calles Santiago y Manuel Larrea. De esta manera sería la única forma que se pueda garantizar la seguridad de los moradores. Por ahora esta es la información que se genera desde este sector. Vamos a volver a estudios con una recopilación de los mejores eventos del fin de semana. Que tengan todos un buen día. Eventos. Inversión de $80 millones, el grupo Six Star Hotels inicia sus operaciones en el mercado ecuatoriano. Este es nuestro evento de la semana. Presten atención.
Durante un evento realizado en un reconocido hotel de la capital, junto a autoridades del gobierno, representantes de gremios y asociaciones relacionadas al sector, el grupo Six Star Hotels dio a conocer los detalles del proyecto en el país. Con la inclusión de nuevos socios inversionistas, lanzamos el grupo Six Star este año con el único objetivo de tratar de consolidar y crecer en nuestro portafolio de hoteles, invertir más recursos en el país y poder dinamizar aún más la industria hotelera en el Ecuador. Apostando por la dinamización económica del país, se ha gestionado plazas de empleo de forma directa en los proyectos que han alcanzado tanto en Quito como en Guayaquil. Y esta es una de las formas de desarrollar el país a través del turismo que tantas fuentes de trabajo produce. Estamos muy orgullosos además con nuestra marca Wyndham, que siempre nos está apoyando, y tenemos nuevas iniciativas para abrir en otras partes, fuera de Quito y Guayaquil. Vamos a comenzar seguramente por Galápagos. La propuesta de valor del grupo Six Star Hotels es brindar un servicio diferenciado en todos sus segmentos, de calidad y vanguardia. Hemos ido descubriendo todas las bellezas que tiene este país y sin duda alguna estamos convencidos de que habrá de posicionarse como un destino preferido en el sur de Latinoamérica. El grupo proyecta que para el 2020 su margen de crecimiento aumente en un 9% frente al año anterior. Desde el sector público podemos identificar cómo apoyar a los sectores productivos. Obviamente el tema de competitividad es un tema de largo plazo y estamos trabajando sobre eso, generando iniciativas que promuevan alianzas público-privadas, mejorar los temas de compras públicas, mejorar los temas de innovación, emprendimiento y otras actividades que de alguna manera les den ese acompañamiento a las empresas. En Quito, Carla Cerón, 24 horas.